Perfecto, ya estamos grabando ya. Eh, bueno, antes de la grabación estábamos haciendo un quiz que es una especie de competición con opciones, preguntas y respuestas. Y me gustaría invitar a las personas que no pudieron conectarse, que de pronto si ven en grabación las enseñanzas, que se sumen a las conexiones en vivo, porque así van a poder hacer estos quiz y también pueden participar, ¿no? Con sus dudas, con sus aportes. Eh, los que están viendo a través de mi canal, les invito a que se suscriban, denle like al vídeo, les va a gustar, vean los vídeos anteriores de este estudio, son dos anteriores, y suscríbase, sí, suscríbase y comparta con otros. Es momento de que conozcamos al Señor por quien Él es y no por quien dicen los hombres que Él es. Y nosotros en estos estudios pues estamos ahondando en la mayor parte de los contextos que podamos conseguir en torno a las escrituras, para poder entender lo que los escritores verdaderamente quisieron transmitir, porque estábamos diciendo que una cultura que era totalmente diferente a la nuestra, vamos, una cultura oriental, ¿no? Una cultura separada por más de 2000 años, este, una cultura que además tenía otros idiomas. La palabra fue escrita en hebreo, están los targums, que son las traducciones al arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Entonces, por ahí hay un Mateo hebreo. Entonces, ninguno fue escrito en español, ni en inglés, ni siquiera en latín. En ninguna lengua eh, occidental fue escrita, y por supuesto que en ninguna cultura occidental. Luego, por supuesto, vinieron las traducciones, pero no es fácil solamente entender las escrituras con solamente tener las traducciones, que dicho sea de paso, están mal traducidas en muchos casos, eh, sino que tenemos que ahondar en todas las más cosas que encerraban hacían contexto a las escrituras. Entonces, bueno, ya hablamos en las primeras dos clases sobre qué es la salvación, de dónde proviene, hablamos pueden verlo por acá, voy a ponerlo por acá o por acá, este, las dos clases anteriores, en las que pueden ver también qué es el Evangelio, quién predicó el Evangelio, a quién fue predicado. También pueden ver en esa clase este, de dónde proviene la salvación y nuestra identidad, ¿sí? Como hijos del Señor, como quiénes somos, de dónde provenimos y hacia dónde vamos. Ahora pues vamos a comenzar a ahondar en los siguientes temas, ¿no? En la primera clase hemos nombrado algunos puntos que vamos a estar tratando, y el punto que toca a esta semana este, es el punto habíamos hablado de que íbamos a hablar de qué es el Evangelio y qué periodo en la historia abarca. ¿A quién fue anunciado originalmente el Evangelio? ¿Por qué fue necesario la muerte de Yeshua, ¿sí? Por un pacto de sangre, y la verdadera historia de salvación. Luego hoy vamos a continuar con ¿ha culminado la obra de Yeshua o falta por completar? Y lo otro que vamos a hablar, sombras proféticas. Vamos a hablar de ello y vamos a empezar a hablar de las más importantes sombras proféticas de las que habla las Escrituras, que son las fiestas del Señor. Esas son las tres cosas que vamos a estar hablando hoy. Entonces, pues bueno, vamos allá, ¿no? ¿Sabe algo? Decíamos que es muy importante saber los contextos que rodean cada pasaje que nosotros leemos en la Escritura, y no sacar versículos con pinzas, así como se predica hoy en día. Hoy en día se saca un versículo y de ahí se crea toda una doctrina, toda una teología, y bueno, y es triste ver eso, porque realmente cuando tú tomas un versículo te arriesgas a que estés descontextualizando lo que realmente quiere decir el mensaje. En cambio, cuando juntas todo lo que dice, pero luego también usas otros tipos de contexto, comienza a venir el sentido de todo lo que quiso transmitir el escritor. Entonces, les voy a poner un ejemplo sí, muy claro de lo que es descontextualizar y desconocer las escrituras, y lo que es sacar
doctrina, una teología a raíz de ese desconocimiento y descontextualización. Eh, Durante muchos años se nos ha enseñado que el Evangelio del Señor, este, mejor dicho, el ministerio, corrijo, el ministerio del Señor eh, fue, eh, fue recorrido alrededor de 3 años y medio. Eso es lo que la tradición nos ha enseñado, ¿no? Sin embargo, si nosotros comenzamos a ahondar en todo lo que son los evangelios y ponerlos en contexto de las fiestas, la cultura, la tradición y todo lo que puedas conseguir sobre ese momento, te vas a dar cuenta que realmente no es así. No, el Señor no tuvo un ministerio de 3 años y medio. Sin embargo, hoy no es la clase de hablar de eso. Eso lo hablaremos más adelante. Pero sí quiero como darles este ejemplo para que ustedes vean la importancia. ¿Dónde nació esa descontextualización? Bueno, eso nació de una Pascua forzada, una falsa Pascua que fue metido en el Evangelio de Juan, y lo sabemos porque vamos a los contextos y lo entendemos. Pero también lo sabemos porque el único evangelio donde está esa Pascua es en el Evangelio de Juan. En los otros 3 evangelios no existe esa tercera Pascua. En los otros 3 evangelios están 2 Pascuas solamente que el Señor vivió. ¿Y dónde está específicamente? Pues eso está en Juan 6, versículo 4, que en medio de lo que estaba sucediendo introducen esa Pascua en un versículo, en un sutil versículo. Eso lo hizo, se cree que lo hizo Eusebio, y también no vamos a ahondar en ello, pero él quería congraciarse con Constantino, quien se autonombró pontífice máximo de la iglesia que él fundó en ese momento, ¿no? Que era la iglesia católica. Ahora, él hizo esto porque él quería cuadrar lo que era su visión de la profecía de las 70 semanas de Daniel, etc. Y por eso introdujo esta falsa Pascua para poder contar 3 Pascuas, 3 años, y decir que los ministerios del Señor fueron 3 años y medio. Ahora, lo que yo quiero extraer de esto es que nosotros podemos hoy en día, inclusive con la misma traducción de las escrituras que tú tienes ahí a tu mano, saber que es una Pascua falsa. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, si nosotros comenzamos a estudiar lo que hoy vamos a estudiar, que son las fiestas, que son las mayores sombras proféticas del Señor, la fiesta de Dios, de Jehová, que Él entregó al pueblo, nos vamos a dar cuenta que tienen ciertos mandatos o ciertas ordenanzas de cómo deben hacerse y realizarse esas fiestas y cuándo deben realizarse, ¿sí? Y si leemos ese pasaje de Juan 6:4, nos vamos a dar cuenta que el Señor venía de la fiesta de trompetas e iba para la fiesta de expiación. O sea, ya venía los días de la fiesta de expiación y meten en medio una fiesta de Pascua. Y gran error. Si no sabes sobre la fiesta, quédate en este vídeo, porque durante muchos años los cristianos no supimos sobre esta fiesta y pasábamos a leer Juan 6:4 y no había nada que nos pareciera extraño. Todo aparentemente estaba bien. Sin embargo, el que sabe de la fiesta, el cristiano que estudia la fiesta, pero sobre todo el pueblo hebreo, sabe que esto es un absurdo, que es un insulto a sus fiestas y a su cultura, porque la fiesta de la Pascua es en primavera, y en ese momento estaban entre las fiestas del otoño que vinieron posterior a la multiplicación que el Señor hizo de los panes y los peces. Entonces, me acordé a una locura de Maduro. Entonces, esa, esa fiesta que, que, que llamamos la Pascua, al nosotros saber que es en primavera, el día 14 de Nisan, ¿verdad? O 14 de Aviv, el mes del Aviv, y al saber otra cosa, la segunda cosa, que todo varón mayor de edad, judío,
estaba obligado por la ley a subir a celebrar a Jerusalén la fiesta, cuando entendemos esas dos cosas, directamente decimos, esta fiesta es falsa. ¿Por qué? Porque además de que se encontraba en medio del otoño, y la Pascua es en primavera, además, el Señor estaba en Galilea, no se encontraba en Jerusalén. Y era imposible que el Señor, que no violó ni una coma la ley, no estuviera en Jerusalén para celebrar la Pascua como establecía la ley que tenía que hacerlo. Pero no solamente el Señor, sino que en ese momento le estaban increpando los fariseos, le estaban increpando, y le seguían para increparle. Y ellos también, aunque no muy santurrones, pero sí sabemos que ellos guardaban las apariencias y sabemos que ellos no iban por nada del mundo a faltar a una fiesta de Pascua, por lo cual en ese momento en el que estaban en Galilea con Yeshua y no estaban en Jerusalén, es imposible que fuese Pascua, porque ellos también, no solamente Yeshua estuviese violando la ley, sino que también los fariseos estuviesen violando la ley. Y no solamente los fariseos, vamos a incluir a unos terceros, los apóstoles estaban con el Señor y los apóstoles también guardaban la fiesta de la Pascua. Entonces, de esa manera podemos decir, wow, esto es un conocimiento, una revelación. Estábamos hablando del significado de la palabra revelación, es destapar algo que estaba oculto, es una revelación de algo que si no vas al contexto de la fiesta, no aprendes todo lo que engloba la fiesta de la Pascua, no íbamos a poder entender que nos estaban metiendo gato por liebre en ese versículo. Entonces quería darles este ejemplo para que ustedes entendieran lo importante de hacer contexto para entender las escrituras. Por cierto, en mi Instagram dejé hoy es, según la salida de la luna, mejor dicho, la primera astilla de la luna es la semana pasada, el día que fue declarado fiesta de trompetas, según como se declaraba antes en Israel. Hoy es noche, hoy comienza el día de Yom Kippur, ¿no? Aunque se celebró hace 2 días en Israel. Entonces, les dejé en Instagram, les decía, una enseñanza que también contextualiza sobre cuando el Señor leyó en Yom Kippur, leyó el libro de Isaías en la sinagoga. No les quiero tocar más ese tema, de pronto lo tocamos más al final. Ok, Pastor, entonces. yo quería hacer una acotación, Sí, porque sí. hay otra, como habla usted de la descontextualización. Hay una si no me equivoco, en Gálatas, ¿no? Se estoy un poco lejos. Sí, ya va. Ya va a cerrar la puerta, que hay mucho ruido afuera. Sí, hablando de las sombras, hay una palabra que dicen que nadie los juzgue ni por bebidas ni por fiestas, porque estos todos son sombras de lo que ha de venir, ¿no? Entonces, como que la mayoría de las iglesias se agarra de esto, queriendo decir que son sombras en el sentido que no son importantes, que no hay que celebrar las fiestas, que son sombras de lo que ha de venir, que lo más importante es Jesús. Así es. Y estar en Cristo. Entonces, esa palabra sombras la toman como que, no que anuncian lo que ha de venir, o sea, sino como que son sombras, o sea, como que le hacen sombra, que no es importante, que... Sí, sí, y no solamente otro ejemplo. en ese sentido descontextualizan, sino también en el sentido de todo lo que allí estaba sucediendo. Al contrario, ahí Pablo les dice así, que no te juzguen por estar cumpliéndolo. Realmente, si tú lees el contexto de lo que está sucediendo, ahí hay cristianos queriendo cumplir la ley como era en el libro de los Gálatas, pero habían judaizantes que querían enseñar las enseñanzas de los fariseos, la levadura de los fariseos, esas enseñanzas que el mismo Señor violó reiteradas veces y deliberadamente para decirle a ellos, sus leyes no son nada para mí, sus leyes no son nada para el Señor, porque ustedes inventan leyes de hombres y ponen a la gente a cargar un peso fuerte sobre sus hombros, sobre sus espaldas, que era la ley de los hombres, que se la introducían a la ley de Dios. Pero sí, la misma ley del Señor dice que no podemos añadir ni quitar.
Sí. Venga. Bueno, algo que quisiera añadir, no sé. Ujú. eh, bueno, justamente lo que estás comentando es bastante interesante porque, eh, o sea, parecer los fundamentos de fe era una de las cosas que nos decían de una manera mal interpretada, ¿no? Sí, Porque tomaban, tomaban las cartas de Pablo, las interpretaban a su manera sin el verdadero sentido de lo que Pablo estaba diciendo. Ujú. Justamente cuando dice Pablo que ahora el fundador de los apóstoles de la iglesia, ¿no? Eran los profetas y los apóstoles, no estaba hablando de una, o sea, Mm. está hablando, y digamos que sí está hablando de personas, pero verdaderamente hablando de los profetas, de todos los profetas, las sombras proféticas que existían, Ujú. todo lo que Jesús, lo que el Señor Jehová había revelado de ellos, y se ha manifestado a través de los apóstoles. Y los Claro, apóstoles, exactamente. justamente la manifestación del carácter de Jesús, no eran unos tipos que andan ahí con unas camionetas y todos ungidos, no, no, no. O sea, es lo que es actualmente, pues que tú ves una distorsión completamente de lo que verdaderamente es la doctrina real de la fe. Y Así cómo es. verdaderamente la fe verdadera ya estaba. La fe no fue un invento de los apóstoles. Ujú. O sea, los lineamientos, los fundamentos de la Israel, no son esas interpretaciones que tenemos de las cartas, pues, de lo que el Nuevo Testamento. Sí, Si estudias así como lo hemos venido haciendo contigo, de profundamente aprende que verdaderamente la fe ya estaba, era claro, lo que era así es. consumar serio que era Cristo, Sí, es ¿verdad? que lo vimos en el Entonces, primero. conocer de todas estas cosas libra mucho de muchos engaños, ¿entiendes? Engaños, de muchas cosas que Y doctrinas lamentablemente erradas. por desconocimiento, exactamente. Sí, sí, Bueno, decíamos en la primera clase este, que la descontextualización ha hecho que se hayan generado montones de culturas religiosas, por así decirlo, por no decir religiones, que ya están muy trillados. Culturas religiosas, porque se hace toda una cultura de cada religión. Entonces, pero todas han sido producto de eso, de no conocer eh, el contexto y estar en la piel de quien lo estaba escribiendo y quien lo estaba recibiendo. De hecho, es increíble, pero mm, hay algo de lo que hay evidencia en las escrituras y esto es verídico, verídico. Este, los apóstoles no escribieron las cartas y en los evangelios para gente, digamos, apartada de su cultura y su religión, por así decirlo. No escribieron para gente que estaba neófita en el tema, no. Y la mayor evidencia es que Pablo dice en los Corintios, les dice, no, no es necesario que le hable a ustedes de los tiempos y las temporadas. No es necesario. ¿Por qué no era necesario? Porque ellos conocían muy bien los tiempos y las temporadas, ¿sí? Y ahí quería decirles, les quería comentar que nosotros vemos, nosotros los occidentales vemos la línea del tiempo, o sea, mejor dicho, vemos el tiempo como una línea donde ves el pasado, el presente y el futuro está ya hacia el frente. Pero los hebreos no, y el calendario del Señor no es así. Ellos lo ven como más bien una espiral, donde año tras año se repite y vas transitando lo mismo, pero en una oportunidad diferente para poder transitar ese camino. Entonces, ellos estaban año tras año, volviendo a lo que íbamos a hablar, transitando lo que eran las fiestas y las sombras proféticas que les llevaban a ellos a poder practicar lo que ellos esperaban, que era lo que les fue anunciado, la salvación, el Mesías. Solo que lamentablemente no se dieron cuenta cuando llegó. Lamentablemente la mayoría no se dio cuenta cuando llegó esa salvación tan esperada. Sin embargo,
practicaron durante todo ese tiempo y deberíamos seguir practicando porque en ningún momento ha sido abolido. O sea, tú te imaginas que tú practiques por un tiempo, no sé, imagínate que tú celebras que te casaste, ¿no? En tu fecha de cada año y de pronto digas, no, ya a partir de este punto no lo voy a celebrar más. O no, ya a partir de este punto no voy a celebrar más, no sé, mi cumpleaños. Bueno, hay gente que no quiere celebrarlo más, ¿no? Pero no es así. Nosotros año tras año celebramos las mismas cosas. ¿Por qué razón ahora, bueno, se nos metió en la cabeza de que no, ya eso no hay que celebrarlo? Ya eso pasó, ya terminó. Y no es así. Entonces, para no ahondar en eso, que eso vamos a ahondar en más adelante, quiénes tienen que celebrar, quiénes no, qué tenemos que celebrar, qué no. Pero sí quiero enseñar estas sombras proféticas, en este caso, lo que era las fiestas del Señor, que nos ayudan a ubicarnos y a contextualizar cada momento del ministerio del Señor, pero también nos ayuda a contextualizar todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento previo a la venida del Señor, la primera venida del Señor. Sí, entonces, ok, quería hablar de qué son las sombras proféticas. Pues las sombras proféticas, decía Andrea, que mucha gente dice, no, bueno, era una sombra, no, una sombra no es importante. Y malinterpretan lo que quiso decir Pablo y decía hace un rato que hay que ponerse en la piel de él, primero, judío, segundo, descendiente de la tribu de Benjamín, tercero, parte del Sanedrín. Aunque no era miembro oficial, era estudiante oficial del Sanedrín. Él estudiaba las faldas de Gamaliel. Y para estudiar, ser estudiante de Gamaliel, uno de los requisitos era que tenías que saberte la Torá de memoria. O sea, imagínate saberte Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio de memoria, de principio a fin. Si no te lo sabías, o sea, esa era la entrada para poder estudiar con Gamaliel. O sea, imagínate todo el conocimiento de la Torá que tenía Pablo, ¿sí? Saulo o Saúl, este, que imagínate el conocimiento que cuando él escribía no lo hacía ignorante ni ausente de las escrituras que para ese momento habían. Al contrario, todo era una mención de las escrituras que ya habían. Todo era una relación. Lo vimos en las primeras dos clases, cómo hacía paralelismo, ¿sí? Entre los profetas. De hecho, Pablo dice que el fundamento de fundamento de la iglesia es los apóstoles y los profetas. Los profetas. ¿Cuáles profetas? No como hoy en día, no, pues fulano que es profeta, mengano, y así te dice el Señor. No, eso es hechicería, eso es esoterismo. Los profetas del Antiguo Testamento, quienes su principal misión era hacer volver al Señor, perdón, hacer volver al pueblo de Israel a la Torá, hacer volver al pueblo de Dios a Él, ¿sí? Y la segunda misión era exhortar y advertir al pueblo de Dios de lo que le sucedería si no volvían. Y la tercera misión que yo veo importante en los profetas eran anunciar la salvación del Señor, al Mesías, anunciar a Jesucristo. Esa es la misión de los profetas. Entonces, bueno, me desvío un poquito, pero quería decirles que ese es el basamento en el cual Pablo trabajaba. Pablo mencionaba la Torá y mencionaba a los profetas. Entonces, de hecho, el mismo Señor dijo, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No, no he venido a abolirlos, he venido a darles cumplimiento. De hecho, la palabra en griego es una palabra que se asemeja a plenitud. He venido a cumplir a plenitud o a darle a cabalidad. O he venido a llenar, ese es otro sentido, a llenar completamente la ley y los profetas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que necesitamos estar en la piel de este hombre de Dios que escribió y en la piel de los que estaban recibiendo el mensaje para poder entonces entender tal cual como él lo quiso transmitir y como aquellas personas lo estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente, tal cual como en ese pasaje que él dice, no necesito decirles a ustedes de tiempo y de estaciones porque ya ustedes lo conocen. Nosotros también
podamos también estar en ese nivel de decir, bueno, ahora podemos entender todo lo que Pablo nos enseña, porque no necesitamos que entren en el ABC, ¿sí? Eso es como que tú vas a, no sé, a la universidad y traten de empezar enseñándote a sumar y a restar, dividir, multiplicar, polinomios. No, ya eso no necesitan ellos entrar en eso. ¿No te sentiste alguna vez en una clase en la universidad en la que el profesor empezaba ya de una vez, no, hombre, sacando aquí, dividiendo por aquí, por allá esto, sacando la X por aquí, no sé qué, y uno quedaba como que, ¿qué pasó aquí? Y el profesor decía, yo no necesito irme atrás, o sea, ya ustedes tienen que saber polinomios, tienen que saber, no sé, tienen que saber factorización, tienen que saberse los productos notables, porque, o sea, yo no tengo por qué enseñar eso. No sé si le llegaron a decir así los profesores en la universidad, y efectivamente es así. En la palabra pasa así. Nosotros deberíamos saber lo que la primera iglesia sabía y entendía para poder entender perfectamente a cabalidad lo que Pablo nos quería enseñar. Ok, fíjense de lo siguiente. Dijimos que las fiestas son las sombras proféticas por excelencia del Señor, pero hay montones de sombras proféticas, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Una sombra profética del Señor era, por ejemplo, les dije que puse en Instagram, el Señor entró en Yom Kippur y a la sinagoga y él estaba hablando y habla el rollo de Isaías y dice, el Señor me ha enviado a enviar, a levantar al caído, a liberar al cautivo, a dar buenas nuevas de salvación y a predicar el año agradable del Señor, que por cierto ese año agradable del Señor, muchos tampoco saben qué es el año 50º de los jubileos, de lo que llaman jubileos. Y ahí deja de leer el rollo. ¿Por qué? Porque todo lo que viene después no era a lo que había sido enviado en ese momento. El Señor fue enviado primero a eso, a hacer el cordero de sacrificio. Y después, en la segunda venida, él va a cumplir lo otro que sigue en ese rollo. Por eso paró la lectura y no siguió. Pero luego comenzaron a increparle las personas y al final le sacaron de la sinagoga y lo llevaron hacia una cumbre para despeñarlo, para un despeñadero. Y nosotros leemos eso y no entendemos. Así a simple vista no lo entendemos. Sin embargo, si leemos en contexto de la fiesta, nos vamos a dar cuenta que en Yom Kippur se tomaba una de las dos cabras, de los dos cabros que se lanzaba a la suerte. Una era para el Señor y otra era para Azazel. Sobre la cabra que se le iba a lanzar a Azazel se declaraban todos los pecados de Israel. Y esa cabra se llevaba a un despeñadero y era arrojada por un despeñadero. Ahí el Señor estaba cumpliendo una sombra profética, ¿sí? Y así montones de sombras proféticas que vamos a ir viendo a raíz de que vamos hablando de las fiestas. Fíjense, la obra redentora del Señor como cordero en la primera venida, ¿sí? El Señor vino como cordero, pero luego vamos a ver que hay sombras proféticas de la obra del Señor como rey prometido a Israel y como juez justo y Mesías y como el rey que va a unir a las dos casas de Israel. Hay sombras para eso también que no han sido cumplidas. Entonces tenemos sombras que ya fueron cumplidas y sombras que no han sido cumplidas. Y hablando esto de sombras, y me fui por otro lado ahora cuando estaba comentando que Andrea había hablado un poco sobre lo de las sombras proféticas. Sí, es verdad que le dan otra connotación. No, bueno, es algo que no importa. Incluso, mira, he llegado a escuchar la barbaridad. He llegado a escuchar la barbaridad de decir, no, justamente como son sombras, la sombra es oscuridad. Eso es, y la oscuridad no es de Dios. Por eso no es de Dios. O sea, unas cosas tan absurdas que solo salen de una mente occidental. Total. Solo salen de una mente occidental, una mente que estamos, ¿sabe?, chapados a lo occidental. Y no culpo a las personas porque... Levi. Sí. No, y lo más fuerte es que cuando dicen así, cuando lo que habló Andrea que habló de Gálatas, que realmente también lo dice en Colosenses 2:16, pero como que la gente se le olvida que en Hechos 24:14, Pablo llega y te dice, pero cuando estaba
que iba a ser acusado. Pablo se defiende y dice pero que confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas de la ley, es decir, la Torah, y los profetas que están escritas. Y vuelve otra vez, y vuelve a ser Pablo otra vez sentenciado por allá en otro problema que tuvo en Hechos 25:8, y él dice, alegando a Pablo su defensa, ni contra la ley, es decir, la Torah, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada, ni contra la ley, es decir, la Torah. Y vuelve otra vez a caer en lo mismo, porque se metió en muchos problemas, en Hechos 26:22. Pero habiendo obtenido auxilio de Yahweh, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo, mire lo que dice aquí, que eso es lo más fuerte, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ya con eso, ahí tiene Andrea y tenemos mucho que, porque si Pablo fuese dicho lo contrario, como se dice en la iglesia cristiana, tuviésemos un Pablo esquizofrénico en las escrituras, diciendo... Claro, que se contradice. Exacto, Sí. amén. Así es. Bueno, entonces, las sombras proféticas no son algo oscuro, algo que viene de la oscuridad, o que no, es la sombra, como dice, no, no es lo importante, porque lo importante es la persona que emite la sombra. Pero yo les digo algo, sin persona no hay sombra, ¿sí? Y si no hay sombra es porque no hay persona, así de sencillo. O sea, solamente en las películas vemos el hombre sin sombra, pero de resto nadie puede apartarse de la sombra. Entonces, si nosotros seguimos a Jesucristo, estamos siguiendo a Jesucristo, a Yeshua Hamashiach, o el Mesías, y estamos siguiendo todo lo que él incluye, incluyendo su sombra. Ahora, yo voy a dar para seguir ahondando en las sombras y las fiestas, yo voy a dar un ejemplo de lo que es las sombras proféticas. Yo siempre lo digo de esta manera. Imagínate que tú tienes una entrada para un evento, ¿no? Un gran evento que ha sido, que luego de que te dieron la entrada, tú ves que está, mejor dicho, antes de tener la entrada, tú ves que fue publicado en la televisión, las noticias, las redes, que el evento, viste pancartas, todo, te llamó la atención, compraste el ticket, tienes el boleto en la mano, el boleto pone cuándo es el evento, qué tiene el evento, cuánto cuesta el evento. Imagínate que llega el día del evento y tú decides, por X o Y, o mejor dicho, porque no te diste cuenta, votaste, perdiste el ticket. ¿Qué va a pasar? No vas a poder entrar al evento. Ahora yo te pregunto algo. ¿Qué es lo más importante? ¿El evento o el ticket? El evento, cierto. Pero sin ticket no hay evento, cierto. Entonces, una cosa va con la otra. De hecho, una vez que tú entras al evento, tú puedes decir, no, yo voy a romper mi tiquecito porque ya lo logré, ya estoy en el evento. No, realmente la verdad es que siempre hay guardias de seguridad que van a estar dentro pendientes a ver quién se ha colado y te van a preguntar, ¿tiene usted su ticket, por favor? Y si no lo tienes, para afuera. ¿Ves? Entonces, aún dentro del evento, tú tienes que seguir manteniendo tu ticket. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Las sombras proféticas, la ley, los profetas y todo la cultura y el calendario que el Señor entregó a los hebreos eran el ticket del evento de salvación. Eran el ticket y necesitaban comprar ese ticket, necesitaban guardar ese ticket, necesitaban atesorar ese ticket para que pudieran reconocer el día, el momento del evento y pudieran entrar al evento. Por suerte, muchos reconocieron el evento, muchos reconocieron a Cristo, pero la mayoría no. En ese momento, la mayoría no, aunque luego los apóstoles hicieron que muchos reconocieran el evento. Ahora tenemos el evento, pero estamos dentro del evento con nuestro ticket porque no queremos que nos echen del evento. Esa es una parábola una paráfrasis, una manera de enseñar lo que es las sombras proféticas que hablaban de Cristo, de Yeshua, y a la vez Yeshua, lo que es tener todo lo que engloba, ¿sí? Esa es la manera en que ellos veían. De hecho, en Oriente, un pacto es una capa de muchas cosas que se van añadiendo. No es que esto se fue y ya quedó, ahora es esto. No, al contrario, todo se va añadiendo y en el pacto del Señor se van añadiendo
como etapas de pacto. Y yo lo estuve diciendo, el pacto edémico, perdón, el pacto adámico, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, y así hasta que llega el pacto de Yeshua, ¿no? Entonces, que es el pacto definitivo. Entonces, eso, de esa manera tenemos que ver las sombras proféticas y de esa manera vamos a entender cómo todos los evangelios son un cumplimiento de las primeras 4 fiestas. Ahora vamos a nombrar cuáles son las fiestas y ojo, hoy no vamos a hablar de todas las fiestas porque no daría tiempo. Hoy vamos a hablar de 3, si nos da tiempo hablamos de 3. Luego en la mitad tomaremos mucho más tiempo para hablar de la fiesta de la mitad y luego hablaremos de las del otoño. Vamos a ver si nos da tiempo en 2 semanas o si no en 3. Pero bueno, decía que vamos a hablar de las fiestas. Hoy vamos a nombrar las 7 que existen, ¿no? ¿Cuáles son las fiestas que existen? Pastor. Sí. Andrea, yo me voy a tener que retirar hoy temprano porque como tengo a mi prima aquí y están esperando para cenar, no los quiero hacer pasar hambre. Vale. Pero yo me pongo al día con la grabación. Todo el material, vale. Sí. Compártelo, ¿vale? Sí. Ok. Ha estado muy interesante, muchas gracias. Perfecto. Que el Señor Nos vemos en la próxima clase. Amén. Que el Señor te continúe bendiciendo. Bendiciones. Amén. Entonces decíamos que el Señor iba, mejor dicho, el Señor iba a cumplir las fiestas, ¿no? Como sombras proféticas. Y decíamos que las fiestas, ¿cuáles eran? El Pesach o la Pascua, el Matzot o panes sin levadura, el Bikurim o primeros frutos, el Shavuot o Pentecostés, el Yom Teruah o día de trompetas, el Yom Kippur o expiación y el Sukkot o fiesta de tabernáculo. Esas son las 7 fiestas, ¿no? Las 4 primeras suceden en primavera y ya más bien el Shavuot acercándose el verano, y las otras 3 suceden en el otoño. Son muy importantes las fiestas porque no solamente hablan de lo que el Señor ya hizo en su primera venida, sino que hablan de lo que hará en su segunda venida. Son importantísimas. De hecho, la escatología es imposible entenderla correctamente sin hablar de las fiestas, porque por eso es que hay tantos inventos, que el Señor viene aquí, viene allá, que ya va a venir, que puede venir ahorita, que nos puede tomar en segundos, o que va a venir no sé cuántos, que no sé qué. Montones de inventos, que viene antes de la tribulación, que viene durante, que viene después. O sea, un montón de inventos que han sido productos de la descontextualización, de no conocer esas fiestas. Ahora, estas fiestas son una remembranza, ¿sí? ¿Y qué es la palabra remembranza? Según el diccionario, una remembranza es imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasados que quedan en la mente. ¿Sí? Por eso el Señor mandaba perpetuamente a cumplirlas para que no se nos olvidaran, no se fueran de nuestra mente, sino que constantemente estuvieran en nuestra mente y eso nos tuviera apercibidos de todos los hechos que el Señor iba a cumplir. Y por eso es que el pueblo hebreo siempre estaba alerta, ¿no? Fíjate que para el momento en el que el Señor creó los cielos y la tierra, él dice que en Génesis 1:14, ¿sí? Y ahí lo vamos a, bueno, no lo voy a buscar, rápidamente lo voy a comentar. Él dice que creó los cielos, la tierra, ¿verdad? Creó todo lo que es, y en el versículo 14 dice que creó las lumbreras, ¿sí? Sobre todo lumbrera mayor, lumbrera menor y todas las lumbreras para lo que en hebreo se llama Moedim, que significa fiestas establecidas o convocaciones establecidas. Esa es la razón por la cual el Señor colocó las lumbreras. De hecho, si nosotros comenzásemos, que no vamos a tocarlo hoy también, pero si nosotros comenzásemos a estudiar bíblicamente la astronomía, nos daríamos cuenta de cuántas cosas en el cielo están conectadas con los sucesos en la tierra, no solamente en el pasado, sino en el futuro también. Entonces, inclusive cuántas cosas en el cielo anunciaron la venida del Señor, cómo los hebreos, sobre todo los judíos, se prepararon en Babilonia para aprender a leer los cielos y por eso
tenemos como consecuencia que vinieron hombres desde Oriente, probablemente desde los alrededores de Babilonia, probablemente judíos, que ya sabían que el Mesías vendría y que vinieron a adorar al Señor trayéndole oro, incienso y mirra, que mal llamados los tres reyes magos. Entonces, bueno, sin desviar mucho el tema, esas son cosas que ellos sabían por ver los cielos que nos hablaban de fechas establecidas, convocadas para el Señor y los hombres, de reuniones para con el Señor y los hombres. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro porque el calendario del Señor, el calendario que el Señor entregó a los hebreos y las fiestas que él entregó, que por la Biblia dice que son sus fiestas, son fiestas que van determinadas por, por ciertas cosas, como por ejemplo la salida de la luna, ¿no? La luna renovada, la primera astilla de la luna, ¿sí? Ya que el calendario del Señor es un calendario lunar solar, ¿sí? Se basa más que todo en la luna. Entonces, vamos a empezar con la Pascua, que es la primera fiesta, y vamos a leer Levíticos 23, y vamos a leer del 1 al 5. Entonces lo tengo por acá. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Fíjate que aquí el sábado lo toma como una fiesta. De hecho, aquí en el pasaje, si leemos el contexto, él comienza aclarando qué es un sabbat, o qué es un día de reposo, para que luego cuando te comience a hablar de las fiestas y hable de un día de reposo solemne dentro de la fiesta, ya tú entiendas qué es un sabbat y cómo tienes que hacerlo. Entonces dice el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta es la Pascua del Señor. ¿Cuándo sucedía la Pascua? Sucedía en el mes 14, en el día 14, pero ese día 14, ¿cómo era contado? Ese día 14 era contado desde el día en que se veía la primera astilla de la luna renovada, ¿sí? En Israel, que por cierto, la primera astilla se veía, era comprobada por 2 testigos para que se cumpliera la ley de Deuteronomio 19:15, donde habla de que nadie pudiera hacer un juicio con una sola persona, sino que tendrían que haber más de 2 testigos o más. Entonces el Sanedrín convocaba a personas de todo el pueblo y uno por uno se los llevaban a solas y le preguntaban dónde vio la luna, cómo la vio, en qué grado, en qué posición. Y tomaban 2 testigos que concordaran en lo mismo, 2 o más, porque a veces tomaban más. Y de esa manera ellos declaraban cuándo era el día primero de cada mes. Ahora, esta era la manera en que era el calendario que el Señor entregó a los hebreos. Ahora, esta fiesta de la Pascua concordaba con el mes del Aviv. El Aviv es un estado de la cebada, que es cuando ya le falta poco para ser cultivada, o ya puede, mejor dicho, ser cultivada. Es un estado de la cebada. Entonces, por eso es que este calendario del Señor es un calendario lunar y agrícola, corregido lunar y agrícolamente. Ahora, sucedía, para los que no saben, que cuando antes de llegar la primavera, cuando se veía la astilla de la luna, pero la cebada no estaba Aviv, entonces se declaraba que era un año bisiesto, ¿sí? Bueno, para nosotros se llama bisiesto, pero para los hebreos no se llama bisiesto, y se añadía un mes más al año, sí, eso sucedía aproximadamente cada 4 años,
y de esa manera esperaban a que la cebada estuviera en el punto Aviv y de esa manera poder coincidir con la siguiente astilla de la luna renovada y declarar el primer día del mes. Ahora, el primer día del mes comenzaban a contar, por supuesto, ¿no? Y llegado el día 14, ¿sí? Que es aproximadamente la mitad del mes, donde la luna está llena, era la Pascua del Señor, entre las dos tardes, según Levítico. Ahora, ¿qué es entre las dos tardes? Muchos no entienden este contexto. Para el pueblo hebreo, para el calendario hebreo, la primera tarde era entre las aproximadamente entre la hora sexta y y la hora novena. Y la segunda tarde era entre la hora novena y la hora doceava. O sea, la hora sexta era a las 12 del día. Entre las 12 del día y las 3 de la tarde era la primera tarde. Y entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde la segunda tarde. Por eso decía, entre las dos tardes sacrificaré la Pascua. Pero la palabra más original ahí en hebreo es en medio de las dos tardes, justo en la mitad, sacrificaréis el cordero de la Pascua, o sea, a las 3 de la tarde, ¿sí? La hora sexta. Si vemos, vamos a comenzar a ver dónde o cómo lo podemos relacionar con el Señor. Fíjense que según Éxodo 12:5, el cordero tenía que ser macho y de 1 año. Si vemos acá, vamos a buscar como dijimos, Éxodo 12:5. En Éxodo 12:5 dice, el cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y luego lo que dice Levítico 22, versículo 20, dice así. Dice así. Ninguna cosa en el que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, peniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Fíjense que aquí se cumplió la palabra del Señor en Yeshua, porque además que fue sin defecto, ¿verdad? Jamás fue quebrada sus piernas, sus huesos no fueron quebrados. Fíjense que cuando el Señor le van mejor dicho, cuando ya era la hora de bajar los cuerpos, porque se acercaba el Shabbat, que luego hablaremos de eso, que Shabbat se acercaba, cuando fueron a bajar los cuerpos, los malhechores que estaban a sus lados seguían vivos aún, seguían vivos y ¿qué hacían los romanos? Le partían las rodillas para que de esa manera ya no quedara, digamos, base sobre ellos soportar el peso, y eso les hacía caer más todavía sobre sus pulmones y eso hacía que no pudieran respirar y finalmente murieran. Entonces, los romanos quiebran los huesos de los que están alrededor de Yeshua, pero cuando se acercan al Señor y van a quebrar sus huesos, se dan cuenta que ya había muerto. Cosa que, si no ahondamos también en el contexto de lo que era una crucifixión, no nos vamos a dar cuenta de que eso era literalmente un milagro. Que él hubiese muerto en apenas ese tiempo que estuvo en la cruz era literalmente un milagro, porque la crucifixión era un acto de crueldad que estaba diseñado para que las personas sufrieran lo más posible en la cruz. Habían personas que duraban hasta 3 días o más para morir. Había gente que duraba mucho allí en la cruz muriéndose lentamente. Era un proceso muy lento. De hecho, por eso estos hombres no estaban muertos todavía. Pero el Señor tenía que morir, según decía la escritura, entre las dos tardes, a la hora. De hecho, Juan dice, Mateo también lo vamos a leer acá, murió a la hora, dice, llegada la hora novena,
el Señor expiró, ¿sí? Y entregó su espíritu. Entonces, a la misma hora que el cordero era sacrificado, el Señor tenía que morir, porque si no, no iba a servir, porque no iba a servir el sacrificio, porque tenía que ser todo conforme a la ley. Fíjense que las instrucciones del Señor se cumplieron a cabalidad. Era un cordero que tenía que ser elegido, perfecto, sin arrugas, sin manchas, pero también tenía que haber nacido en Belén. No es casualidad que el Señor nació en Belén, en Beilahán, donde los corderos se criaban para poder ser seleccionados para el sacrificio. Pero no solamente cumplió eso el Señor, sino que el cordero también era introducido por el sumo sacerdote a Jerusalén en 4 días antes, mejor dicho, sí, mejor dicho, 5 días antes era introducido, 5 días antes de la Pascua, era introducido el 10 de Nisan, entró el Señor con el pollino en Jerusalén, de la misma manera que el sumo sacerdote estaba introduciendo el cordero que ellos iban a sacrificar para su Pascua ese día, ¿sí? O mejor dicho, esa semana. Fíjense que mientras el sumo sacerdote entra con el cordero que ya había sido seleccionado, para luego ser observado y ser estudiado a ver si era perfecto durante los siguientes días, el Señor también estaba siendo introducido en Jerusalén al mismo momento. Eso es sombra profética y vemos cómo la Pascua fue una tremenda sombra profética cumplida a cabalidad por el Señor. Y fíjense que después que Él es observado durante todos esos siguientes días, porque efectivamente los fariseos dicen la palabra que estaban buscando de qué culparle y no conseguían nada de qué culparle. Fíjense que el lenguaje nosotros no entendemos ese lenguaje si no lo vemos con el contexto claro, pero este, el lenguaje en ese momento de los evangelios, en este caso Juan, es un lenguaje que entiende el proceso del cordero. Por eso dice, de hecho Juan dice, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, lo dijo Juan el Bautista, pero luego Juan, discípulo de Yeshua, fue testigo ocular de eso, fue el que lo escribió. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero aclarar eso, que no es el mismo Juan, pero él es testigo ocular. Entonces, además que Juan le trata como eso, como el Cordero de Dios. Entonces, tenemos que entender que Juan comienza a usar este lenguaje y por eso dice que dicen los evangelios, dice Juan, que los fariseos buscaban de qué acusarle, pero no conseguían absolutamente nada con qué culparle. Y finalmente, cuando es llevado ante Pilato, Pilato dijo, me lavo las manos porque en este hombre no veo mal alguno. Ahí es donde se dio finalmente la profecía que dio, por decirlo sin querer queriendo, Caifás, el sumo sacerdote impuesto por Roma, cuando dijo, es preferible que muera un hombre un hombre que no, o mejor dicho, es preferible que muera un hombre en lugar de toda una nación y que no toda la nación perezca. Y él estaba profetizando ahí sin darse cuenta. Entonces, bueno, cumple el Señor, muere a la hora sexta, mejor dicho, a la hora novena, muere y luego es puesto en la tumba. Cuando es puesto en la tumba, momentos después comienza la fiesta siguiente de la que vamos a hablar, que es la fiesta de panes sin levadura. A ver. Fíjense que no les dije, les tenía una cita, Apocalipsis 5:6, donde Juan ve a Yeshua como el cordero inmolado y durante todo el Apocalipsis le llama el cordero, ¿sí? Entonces, efectivamente, el Señor sin duda alguna es el cordero, es la sombra profética de la Pascua, ¿sí? Esa Pascua que así como
marcó, estuvimos hablando en la primera y segunda clase, así como marcó la época de liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, esa Pascua fue el detonante de esa liberación. Así también la Pascua de Yeshua, su sacrificio, fue el detonante, marcó el inicio de la liberación también de la esclavitud, pero esta vez del pecado. Todo es calcado, todo es profético. ¿Sí? Entonces, bueno, decíamos que íbamos a entrar en la siguiente fiesta, que es la fiesta de panes sin levadura. ¿Sí? Panes sin levadura. Dice así, Levíticos 23, del 6 al 8. Ya nos quedan 20 minutos. Vamos a tratar de hablar de esta otra y la tercera fiesta. Vamos a ver si lo logramos. Fíjense que el versículo 6 dice así. Dice así, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová diciendo. No, ya esta es la siguiente. Ok, hasta el 8 y vamos a leer. Ok. Fíjense que aquí ahora está hablando de los panes sin levadura. Inmediatamente que el Señor es bajado de la tumba, José de Arimatea se apura a llevar a pedirle a Pilatos el cuerpo, va y lo coloca en la tumba y lo tenía que hacer rápidamente porque iba a entrar el sabbat y no podían, primero que no podían tocar muertos en el sabbat y segundo no podían estar haciendo obra alguna en el sabbat. Entonces, ¿qué sabbat iba a entrar? El que dice aquí la fiesta. La fiesta dice que el primer día de la fiesta de pan y sin levadura, que es ese día siguiente de la Pascua, es un sabbat, es un reposo. ¿Sí? Es un reposo solemne, un sabbat solemne. Ahora, vale la acotación aclarar que para nosotros, los occidentales, a las 12 de la noche comienzan los días, pero para los hebreos no. Para los hebreos comienza a la caída del sol. Por eso es que antes de caer el sol, José de Arimatea se apuró a poder llevar el cuerpo para que cuando cayese el sol ya no estuviese enterrando el cuerpo del Señor. Entonces, en lo que el cuerpo es puesto en la tumba, comienza la fiesta de panes sin levadura, la segunda fiesta de sombra profética que el Señor cumplió. El Señor dijo, yo soy el pan de vida, dijo el Señor. ¿Sí? Él dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Y en 1 Corintios 5, 6, 8, miren lo que dice Pablo sobre la levadura. Dice 1 Corintios 5, 6 al 8. 1 Corintios 5. Dice así, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Wow! Tremendo. Para los que dicen que los primeros cristianos no celebraban la fiesta. Aquí está Pablo mandando a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y aclarando que acaban de celebrar también la Pascua, la fiesta de la Pascua, porque dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, Pablo acá no solamente le está dando, no solamente está apoyando el seguir celebrando la fiesta, sino que le está dando sentido a esas fiestas, aclarando que Yeshua, que Cristo, es
es el sentido de esa fiesta. Entonces, fíjense que aquí está exhortando Pablo a que nos deslastremos de la levadura, que saquemos nuestra levadura, ¿sí? Que es la malicia, la maldad, ¿sí? Para poder celebrar la fiesta de panes sin levadura, ¿sí? El Señor fue el ejemplo del pan sin levadura porque su cuerpo fue un cuerpo que no cometió pecado, fue en vida, no infringió la ley en ningún momento. Entonces, por eso fue el pan sin levadura y por eso fue puesto en la tumba al empezarla, o mejor dicho, antes de empezar, y estuvo durante la fiesta de panes sin levadura en la tumba. ¿Sí? Y finalmente vamos a hablar de la tercera fiesta que el Señor cumplió en primavera, que es la fiesta de primeros frutos. ¿Sí? La fiesta de primeros frutos, y le vamos a leer ahí mismo Levítico 23, el versículo 10 al 14, y dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Quiero aclarar esto: estatuto perpetuo. Yo quisiera preguntar a las personas que se ponen en contra de la fiesta del Señor y dicen que esto es judaizante, sin entender qué significa ser judaizante. Yo quisiera preguntar: ¿qué significa para usted la palabra estatuto, o mejor dicho, la frase estatuto perpetuo? ¿Qué significa la palabra perpetuidad? ¿Sí? Analícelo, porque el Señor no se arrepiente. No es, la Biblia dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿por qué el Señor diría: celebraréis perpetuamente esto, y luego las aboliría? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero ¿por qué también vemos a Pablo siguiendo esas enseñanzas y diciendo: celebremos pues las fiestas de panes sin levadura? Entonces, bueno, esto se las dejo por allí para que ustedes reflexionen sobre qué debe celebrar la iglesia del Señor y qué es lo que está realmente celebrando hoy en día, que no tiene nada que ver con las fiestas del Señor. Ok, esta fiesta, aclaro un poco el contexto, la de los primeros frutos, es la fiesta donde después que terminaba el Shabbat semanal de la Pascua, o sea, el que estaba después de la Pascua, entonces entraba el primer día de la semana, en el que se ofrecía la ofrenda mecida de los primeros frutos de la cebada. ¿Sí? Esa cebada que estaba Aviv, que estuvimos hablando hace un rato, que ya estaba en el punto de cosecha, se traían los primeros frutos y se entregaban ante el sumo sacerdote, quien tomaba la gavilla como sumo sacerdote. La gavilla era un montón no han ido por el campo y ven un montón de paja así recolectada, pues eso es la gavilla. Tomaba la gavilla y la mecía, la quemaba y la mecía delante del Señor. Entonces, eso era la ofrenda mecida que se ofrecía. Ahora, ¿por qué el Señor también cumplió esta ofrenda? Pues lo vamos a ver. 1 Corintios 15, versículos 20 al 24. Dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Fíjate cómo relaciona las primicias o primeros frutos con la resurrección. Fíjate, volvemos a empezar en el 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos
los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, te está diciendo, eres el más miserable si solamente esperas en Cristo en esta vida. O sea, el sentido de esperar en Cristo es que esperes para la vida venidera, para lo que Él te regaló, que fue la vida eterna. Eso es lo que está queriendo decir ese versículo. Entonces luego dice, o sea, lo está relacionando con la resurrección. Entonces luego dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y el orden es Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y al final el 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la fiesta de primicias? Pues el Señor resucita, ¿verdad? Y al resucitar, toma a las primicias, porque dice Cristo y las primicias, ¿sí? Cuando toma las primicias, ¿quiénes son las primicias? Los resucitados de Mateo 27, aquí lo vamos a leer también. Vamos a Mateo 27, 51 al 53. Fíjense lo que dice Mateo 27, 51 al 53. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. De esto no se habla muchísimo, pero es una veracidad que no solamente resucitó el Señor y él hizo resucitar a otros montones de personas a las cuales se les habían abierto las tumbas con el terremoto. Entonces, él resucita y como dice ahí Pablo, claramente contextualizando en la fiesta de las primicias, Pablo totalmente contextualizado habla, él es la primicia, mejor dicho, él es la primicia de todo resucitado y él llevó a esas primicias y las presentó delante del templo celestial, tal cual como el sumo sacerdote el primer día de la semana, después de la Pascua, presentaba las primicias del pueblo frente al templo como ofrenda mecida. Entonces, el Señor fue nuestro sumo sacerdote y de a eso también se está refiriendo Pablo si hablamos en contexto, cuando habla en Hebreos 9, del 11 en adelante. Y este es lo último que vamos a leer para esta fiesta. Fíjense, Hebreos 9, y vamos a leer del 11 en adelante. Fíjense lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis y sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Fíjense, aquí el Señor está diciendo a través de Pablo que
el Señor fue nuestro sumo sacerdote y entró una vez y para siempre por la remisión de los pecados. Aquí está aclarando que todos esos machos cabríos y todas esas vacas y todos esos becerros y todos esos corderos que se sacrificaban para derramar sangre por los pecados, eran nada más que una sombra de lo que vendría, era un anunciamiento del sacrificio perfecto del Señor, y no solo eso, sino que era un anunciamiento también de que Él sería a la vez el sumo sacerdote que presentaría ante el templo celestial la gavilla y presentaría la primer fruto, que fueron los primeros resucitados de esas tumbas que se levantaron. Entonces, de esa manera, pues el Señor es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec y cumplió las fiestas a cabalidad de la primavera. Hasta aquí vamos a dejar la parte de hoy. Hemos cubierto 3 fiestas: Pascua, Pesado Pascua, Maxot o panes sin levadura, y hemos cubierto primeros frutos o primicias, o bicurín, como sombras proféticas, y ya hemos identificado cómo está relacionado el Señor con cada una de esas fiestas y cómo Pablo, cuando nos habla estos pasajes, están relacionados directamente, es una mención directa de estas fiestas, cosa que no entendemos cuando no sabemos el contexto de la fiesta y pensamos, bueno, ahí está hablando de cualquier sumo sacerdote, está hablando de cualquier sacrificio, está hablando, o sea, empezamos a hacernos historias en la mente que no tienen que ver con lo que Pablo realmente está hablando y se está refiriendo. Entonces, bueno, hasta aquí estamos con esta, digamos, esta parte de la fiesta, y me gustaría, si tienen algún comentario, chicos, que se tuvo que retirar Norbert y Andrea, pero si tiene Benjamín o Joan, ¿tienen algún comentario antes de A mí me terminar? parece bastante, ahora, ¿verdad? Que te digo que está súper Está la genial, parte. sí. ¿Me oye? Sí, 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 te estoy oyendo. Eh, Me parece súper cuando explicaste la parte de los panes sin levadura, Ujú. que justamente Jesús fue colocado prácticamente como en un horno, pues, Sí. en la tumba, Ujú. y no había duda porque justamente no había pecado en él. Ujú. Justamente ese mismo día se había cumplido los panes sin levadura. O sea, me Ujú. parece bastante, como digo, o sea, que realmente todo es una sombra. Todo lo que Jesús vivió es una sombra de lo que tenía que cumplirse de acuerdo a sus mandamientos y a las fiestas, a las Así es. celebraciones. Ujú. Es impresionante. Y también cuando Pablo habla de eso, justamente que tú lo estás explicando. Ujú. O sea, Pablo dice justamente que era el primogénito. Ujú. Y cuando decían, siendo un primogénito, era justamente el primero que moría como un pan sin levadura, pues, Así sin es. pecado, sin esa levadura, pues, que tenemos todas las personas, porque, o sea, por más que sí es verdad, estamos llamados a el entendimiento de cumplir la ley. Sin embargo, claro, la justificación para poder nosotros ser salvos es a través de justamente de Cristo, que es el cumplimiento real total de la ley. Y Ujú. que justamente Jesús no estaba, con todo lo que vivió, es un claro mensaje que no ha sido, digamos, explicado, que no ha sido contado, no ha sido de alguna manera interpretado Ujú. correctamente, porque simplemente se ha obviado por mucho tiempo las fiestas y las celebraciones. Así es. Y vemos claramente Jesús prácticamente estaba en cada una de las etapas celebrando de las fiestas que él mismo había establecido. Entonces, es ilógico que la gente diga, ok, yo creo en Dios, pero nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos. Ahora te pregunto, ¿tú crees que Jehová, tú crees que Yeshua es el mismo Jehová? Sí, entonces es el mismo Dios que mandó la ley, es el Claro. mismo. O sea, entonces, Exactamente. tiene sentido decir ahora que Jesús no estaba cumpliendo la ley, o no nos enseñó. Claro que sí lo enseñó, Ujú. porque Juan habla de eso. Incluso cuando no estudias, por lo menos la parte que tú explicabas
sobre que Jesús lo iban a lanzar por un despeñadero era justamente lo que sucedía claramente con el Yom siervo, Kippur. Ujú, en el Yom Kippur. ujú. Entonces, es de verdad, es muy interesante todo lo que nos estás enseñando. Está de verdad brutal. De verdad que me deja bastante, o sea, da bastante claridad. Claridad, y no solamente claridad, sino entendimiento. Un entendimiento mucho más profundo de lo que verdaderamente Claro, estaba queriéndonos enseñar. Porque si eso está, lo vamos a obviar. O sea, si eso está allí, lo vamos a obviar. Lo vamos a dejar, no, es que tenemos que tomar nada más, no, no. O sea, la mm, enseñanza es completa, porque si la enseñanza no es completa, entonces está descontextualizada. claro, Entonces no estamos exactamente, viendo los detalles. Juntamente, exactamente. justamente cuando Jesús abre el rollo de Isaías y dice que esta palabra se había cumplido justamente en ese momento y cerró Ujú, el libro, justamente, que quiere decir exactamente de que Jesús estaba claro de que había un cumplimiento de cada una de las celebraciones que había que seguir así es. completamente. Y Pablo muchas veces nos aclara a esas celebraciones, porque hace un análisis de lo que Jesús, ¿verdad? Ujú, Digamos, hace un abstracto de lo que Jesús estaba enseñando con justamente con la celebración que tocaba pues, en ese así momento. es, así es. Incluso Pablo habla una vez sobre la celebración del día del reposo. Y bueno, recuerdo que hemos hablado en ocasiones de eso. Sí, bastante interesante, me gusta mucho. ¿Sabes qué vale la acotación de que cuando Pablo escribe esto, ya habían pasado varias décadas de la muerte del Señor? Y él escribe esto e invita a las personas, celebremos la fiesta de panes sin levaduras, porque acabamos de celebrar la Pascua, que es Cristo. Entonces, Mm, es tremendo que nos atrevamos a decir ignorantemente, me meto en ese saco porque yo vengo de ahí, nos atrevamos a decir, no, eso era para antes de Cristo, ya después de Cristo no. Pero, sonso, sí, han pasado varias décadas de que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, y desde que los apóstoles están regando el Evangelio, y Pablo escribe invitando a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Entonces tú Sí, dices, ¿cómo es eso entonces que no tenemos que hacerlo? Y hacemos pasar a Pablo por loco, porque lo hacemos pasar porque dice una cosa aquí, después se contradice, pero es por desconocer el contexto de todo lo que le está enseñando. mm. exactamente. Totalmente. Fíjate que hay algo más que quisiera agregar. Mm, Y es que justamente hay algo lo que estás diciendo me lleva a un pasaje, y el pasaje de la mujer samaritana, ujú, porque justamente Jesús le estaba diciendo que se volvería, o sea, se, se, se- se restauraría, pues se volvería a la adoración, ujú, que justamente él había ordenado que se llevara a cabo. ¿Me ujú. entiendes? Y ya no sería solamente en un lugar, sino en todos los corazones, porque sabía que su pueblo, que era esas ovejas que estaban fuera del redil, estaban esperando de que de nuevo pudieran ser parte de la adoración de la casa de Israel. O sea que justamente Jesús estaba claramente enseñándonos que la adoración no tenía que ver solamente con una interpretación de la palabra, sino que la adoración tenía que ver justamente con lo que se había perdido, con el Israel que había quedado atrás, con todas las señales, con todas las fiestas y celebraciones de la fiesta de Jehová sobre la casa de Israel, Sí, fíjate derramada no solamente sobre fíjate que, Judá, sino toda la casa. sí, fíjate que él le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis a Porque quien no no sabéis. conocéis, lo que no conocéis, tremendo. Sí, Y exactamente. de hecho, estaba pasando algo muy parecido a lo que pasó con el Reino del Norte, con Jeroboam. No sé si has leído el libro de los Reyes, donde Jeroboam coge y monta unos becerros y dice, no, ya no se va a adorar en Jerusalén. Ahora yo voy a montar Mm. mi propia fiesta y se Sí, va a el adorar a mi octavo día. manera. Y entonces, eso es una sombra profética, pero maligna, porque eso sí es Claro, porque maligno, de de lo que allí está viene. sucediendo hoy en día, de lo que sucede hoy en día.
hoy en día el cristianismo montó su propia fiesta, me refiero desde Roma para acá, fiestas que están relacionadas con Baal, fiestas que están relacionadas con Istar o Astarot, fiestas que están relacionadas con la, con la, con el paganismo babilónico, ¿sí? Que fue heredado a su vez por los griegos y los romanos heredaron de los griegos. Y todo eso lo introdujo Constantino. Si te pones a estudiar Constantino, todo eso lo introdujo en el cristianismo porque él era politeísta y quería seguir adorando a sus dioses. Entonces, Claro. nosotros hemos heredado un montón de cosas que al final es un cumplimiento de lo que sucedió con el Reino del Norte, con Jeroboam, que montó su propia adoración a Dios, a su manera, porque él no dejaba de decir que era Dios, pero a su manera, con un becerro, con sus propias fechas de fiestas, con sus propias cosas, y diciéndole a la gente que ya no tenían que subir a Jerusalén cuando la ley decía que había que subir a Jerusalén, sino que tenían que subir ahí. Por eso, de hecho, por eso es que viene el origen de la incógnita de la mujer samaritana, que dice el Señor, pero entonces, ¿dónde tenemos que adorar? Unos dicen que tenemos que adorar aquí en este monte, aquí en Samaria, aquí en el pozo de Jacob, donde bebieron él, su ganado, etcétera, y otros dicen que es allá en Jerusalén. ¿Dónde tenemos que adorar? Dice ella. ¿De dónde viene eso? Eso viene desde que se dividió el reino, de que Jeroboam instituyó sus propias fiestas y estaban adorando lo que no conocían. Si nosotros conocemos ese contexto, entonces vamos a entender por qué el Señor les dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Claro. Tremendo, ¿no? Sí, tremendo. No, y una de las cosas que me gustó de lo que estaba en el estudio es que es fuerte, mira, que antes no lo veíamos así y ahora uno cae como dice la escritura, de oídas te Te había había oído, oído. mas ahora mis ojos te ven. Y es que Pablo, es que uno era tan cabezón que todavía dentro del cristianismo se dice, no, que Pablo decía que no estamos bajo la ley. Pero te pones a leer todas las cartas y en cada carta, casi en todas las cartas, Pablo estaba en ese momento celebrando una de las fiestas. Mm, ¿Entiendes? Pablo estaba celebrando una de las fiestas. Y lo que hablábamos en estos días cuando fui para allá, para tu casa, y es lo fuerte, que la gente dice, no, yo estoy ahora viviendo bajo la gracia, bajo la fe, pero, y se agarran del libro de Gálatas, que sí, que el libro de Gálatas habla sobre la salvación, pero ahí había un debate, que ese es otro tema que más adelante sé que lo vas a dar, que es un debate sobre la salvación, pero Pablo en ningún momento está diciendo de que no hay que guardar la ley. mm. Porque si a eso vamos, vemos lo que te dice en Juan, que te dice de que te lo voy a leer, que lo tengo por acá mismo, espera, Mm. que te lo dice aquí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando Si quieres, amamos a pon tu Dios, cámara. guardamos sus mandamientos, Mm, ¿vale? Pero, ¿dónde podemos corroborar todo eso? ¿Vale? Juan dijo eso, pero vámonos a Apocalipsis 14:12. mm, cuando, cuando el Señor allí pide dos condiciones que determinó el Señor para la salvación. Y te lo dice allí claro. Aquí está la paciencia de los santos. de Aquí los están los santos. que Los que guardan los guardan los mandamientos de mandamientos Dios del y la Señor. fe Y de la fe de Jesús, si Yeshua. lo leemos así. Ujú. Claro, si lo leemos así. Y más adelante, en Primera de Juan lo vuelves a Primera de ver Juan 3:4. 3:4. Primera de Juan 3:4. Este es el Cualquiera que verdadero hace amor. pecado traspasa la ley y el Ajá. pecado es transgresión de la ley. Entonces vemos que ese Mm, es el término de pecado. Entonces la pregunta que yo siempre me hago a la gente hoy en día en la iglesia, que antes mm, no me la hacía, es que, ¿qué mandamientos guardas tú? Es mm, decir, ¿qué instrucciones del Señor guardas tú? ¿Qué palabra de verdad me dices tú que debo atesorar en mi corazón? ¿Qué es eso? ¿Cómo me como eso de que el Señor hará en mi corazón un pequeño tabernáculo? Entonces, todas esas cosas, hoy en día la vemos y la analizamos y decimos, wow, es que, es que tenés que guardar la ley del Señor, creyendo en Yahshua como tu Salvador. Él ujú, es la ley viviente, y ujú, siendo Él la ley viviente, tú no puedes amar a los señores. O amas a ujú, uno o aborreces al otro. Y si amas realmente a tu Señor, obedece sus mandamientos. Ya está, punto. ¿Qué problema hay? ¿Qué ujú, problema hay que hoy me muera y esté guardando los mandamientos? Y el Señor me diga, oh, qué bien, buen siervo fiel. Ven acá, entra con tu Señor.
bien, qué guay. Como que me muere el Señor llegue y me diga, hijo, qué guay, guardate mi fiesta. Era en el milenio, pero no ha pasado nada. ¿Cuál es el problema? Claro, ¿cuál es el problema? No es nada malo, Estás agradando al al contrario, Señor. es bueno. Pero, 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 Y que sabes pero que, que no lo creo así, ¿eh? Yo lo que creo es que el Señor te va a pedir rienda por guardar claro, la te va fiesta a pedir y la ley, cuenta, te estamos va a pedir claros. cuenta, claro. Porque es como que yo diga, aunque Pablo, vamos a poner un ejemplo, porque no es así, pero vamos a poner un ejemplo, que Pablo le fuese la locura de decir que no guardasen la Torá, pero ¿quién tiene más peso? ¿Yahshua o Pablo? Porque vámonos a la escritura, Yahshua dijo, yo no vine a abolir la ley a los profetas, No, yo vine a sino a cumplirla, cumplirla. a llenarla a Entonces, plenitud. claro, entonces ahí estamos claros, que no es el contexto. Pablo hablaba de guardar la ley. Él dijo, con mi mente guardó la ley, habla Pablo. Ujú, Él lo dice, que él amaba la ley del Señor. así Y es. en muchos de los pasajes que ya hablamos al principio, Pablo, tú ves allí que Pablo decía que él en ningún momento estaba en contra de la ley y en contra de la Torá. Te está vibrando mucho el móvil, Benja. Sí, efectivamente es así. Bueno, ha sido un momento de compartir genial, la verdad que sí. Y bueno, lamento los que no pudieron estar, pero sé que todos escribieron por el grupo que estaban ocupados, pero luego ven las enseñanzas. Tú ves luego yo subo a YouTube y todos la ven, hacen las vistas. Y es bueno que la gente, pues aunque no tenga tiempo, pueda conectarse luego. Yo voy a despedirme de la grabación, voy a cortar la grabación. Invito una vez más a los que no han estado presentes a que intenten de estar presentes, aunque sea en alguna que otra clase físicamente o a distancia, mejor dicho. Además de eso, invito a los que están viendo el canal que puedan entrar a mi Instagram es @levijosuep, pero voy a dejar también acá en el canal el enlace del aula virtual donde está el material que vamos grabando y los contenidos bíblicos, y también estará el enlace de la conexión a la clase. Suscríbete al canal, entra ahí, también en Instagram, @levijosuep, vas a conseguir el enlace para unirte a esta clase. Esta clase es para cualquiera que quiera aprender del Señor y del contexto de sus escrituras. Bueno, nada, nos despedimos de esta grabación. Hasta la siguiente semana. Un abrazo a todos y el Señor les bendiga.